podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, qué gusto es encontrarles nuevamente en este ministerio de podcast Enlazadas. Estoy bien contenta porque nos volvemos a enlazar, volvemos a estar juntas, volvemos a estar, pues de alguna manera, volviéndonos a reunir mientras usted tenga preferencia de estar viendo todos estos episodios que hemos estado viendo sobre esta serie de las mujeres desconocidas de la Biblia. Desconocidas para nosotras, ya les he dicho, pero no para nuestro Señor. Y en esta ocasión, yo sé que ya hace una semana exactamente, bueno, el mundo celebra, ¿verdad? Quiere dar honor a todas aquellas que hemos sido mamás. Y yo sé que es algo muy bonito, pero antes de que el mundo lo hiciera, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios ya había dado ese honor a la mujer. Y hay muchos estudios que hoy no lo vamos a dar, pero no solo lo voy a mencionar. Hay unas características de una mujer donde de alguna manera Dios también nos incluye a nosotras, y es en las características que da Dios a través de Proverbios 31, ¿verdad? De esa mujer virtuosa. Algunas dirán, no, es que está muy alto ese nivel de mujer, ¿verdad? Parece una mujer perfecta, sí pareciera, pero la verdad es que si nosotras somos honestas, Dios nos dio una capacidad, ahorita estamos hablando, claro, para la mujer, pero también se la dio al hombre, o sea, me refiero al ser humano. Dios nos dio una semejanza y una capacidad donde usted y yo, sobre todo, una semejanza de poder dar vida. Y yo hablaba en un estudio con las hermanas sobre que a veces hay muchas mujeres que no han podido ser mamás y biológicamente, ¿verdad? No han podido tener en su vientre un bebé, pero pueden ser mamás de otra forma, ¿verdad? Son esas tías, o son esas amigas, o son esas mujeres que se convierten en nodrizas, en nanas, donde forman parte de la familia y terminan también criando a hijos que no tuvieron biológicamente, pero que los adoptan como tal, ¿verdad? Y que esos matrimonios, gracias a esas personas, esas mujeres que no tuvieron tal vez hijos, o si los tuvieron, pero también están siendo de bendición criando a otros seres humanos. Y también están las mamás espirituales, aquellas aquellas mujeres que han puesto su vida para enseñar la palabra de Dios, para mentorear, para discipular a otras mujeres, son mamás espirituales. Así que a todas aquellas mamás de todos estos tipos que les acabo de hablar, les quiero mandar una felicitación, no atrasada, porque Dios todo el año nos hace sentir amadas, nos hace sentir valoradas y nos está recordando cada día que nosotras somos importantes para Él. Y también no quiero dejar pasar esta felicitación a todas aquellas mamitas. Y por ende, hoy vamos a hablar también de una mamá muy especial para mí y yo creo que también para muchos de ustedes. Una mamá que se ha vuelto muy controversial, y sí lo tengo que decir porque la Biblia habla muy específicamente de ella, habla de sus acciones, habla de lo que ella vivió, de esa gran experiencia por la que yo pienso que Dios la hizo nacer, ¿verdad? Y que la escogió antes de que estuviera en el vientre de su mamá para esta gran labor. Y que sí ha sido controversial por la forma en que la han descrito en otras religiones, por la forma en que la han hecho exponerse, que no es bíblica. Y sí lo tengo que decir hoy porque nosotros estamos estudiando la Biblia, solamente la Biblia, estamos tratando de hacer un estudio realmente de acuerdo a las reglas de la hermenéutica, que sea una interpretación correcta y también
sobre todo con la guía del Espíritu Santo. Así que sin afán de ofender a ninguna otra religión ni ningún otro pensamiento, pero sí quiero hacerles saber que vamos a exponer a una mamá como usted y como yo, pero con la gran característica que nadie de nosotras como mamás ni ninguna mujer en el mundo tuvo, que Dios la escogió como un vaso de honra para traer al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de esta hermosa mamá que se llama Miriam. Sí, Miriam, porque nosotras la conocemos como María, y yo sé que suena tal vez para algunas de ustedes raro, ¿verdad? Pero es realmente Miriam. Miriam, que en realidad este es su nombre original, y conocemos a muchas Miriam, ¿verdad? Como la hermana de Moisés, Miriam, la de Magdala. Era un nombre muy común, muy común. Y ¿saben qué? Hoy sigue siendo un nombre muy común porque nosotros lo conocemos como María, pero en realidad es Miriam. Y fíjense qué hermoso significado tiene Miriam. Miriam tiene el significado de Meriet o Meriam y significa princesa hermosa, elegida, amada de mi pueblo. Y de hecho, en Lucas 1:28, ¿verdad? Dicen que ella fue bendita, tú entre las mujeres, dicen que fue un texto que fue, ¿verdad?, añadido después, pero Miriam es como se dice que es una traducción del hebreo y mezcla con el egipcio, y que ahora nosotros la conocemos como Miriam. Y bueno, nosotros podemos ver la historia de Miriam si ustedes se van a los evangelios, pero en especial al de Lucas 1, 26 y 28. Perdón, de Lucas 1, versículo 26, 38. Y ahí ustedes pueden entonces leer exactamente Miriam, pero hoy yo quiero, porque miren, Miriam no es una mamá desconocida. Esta es una excepción. Nosotros hemos estado estudiando mamás que desconocidas para nosotras porque fueron mencionadas en la Biblia, pero realmente no les hemos puesto la atención que debiera y que hemos estado conociendo. Y ya hemos terminado con las mamás del Antiguo Testamento y vamos a empezar con las del Nuevo, pero sí quise poner una mamá súper conocida en todo el mundo, y sí me atrevo a decir que es en todo el mundo, porque ahí viene una de las cosas que a mí no me agradan mucho de cómo han dado a conocer a Miriam, a la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, que no es tema de estudio hoy, pero sí lo quiero introducir, porque nuestro Señor Jesucristo es la única persona en el mundo que tiene dos naturalezas, una naturaleza divina, por eso es Dios mismo manifestado en la persona del Hijo de Jesús, y una naturaleza humana, donde nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano, pero sin pecado. ¿Y por qué fue sin pecado? Porque fue concebido a través de la parte humana, pues fue a través de María, que Dios usó su persona, su vientre, y esos ADNs también de María, pero no usó a un hombre humano, sino fue el Espíritu Santo quien engendró y quien dio también esa parte para que se formara este ser divino y humano 100%, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque María, este bebé lo tuvo sin la ayuda de otro varón, de otro ser humano, en este caso el que era su esposo José. No hubo intervención. María era virgen todavía, porque en esos tiempos en cuestión cultural ya estaba comprometida María, prácticamente ya se le conocía como si fuera la esposa de José, pero no habían tenido todavía intimidad, porque se les daba en ese tiempo un periodo como de un año para que ya se supiera en la sociedad que iba a ser desposada por José,
pero su matrimonio, su consumación se iba a dar un tiempo después, en lo que José podía ver en qué lugar iban a vivir y todos los preparativos para la boda. Pero sin embargo, ya para la sociedad en ese momento hebrea, ¿verdad? Para los israelitas o para los judíos de ese tiempo ya eran esposos sin todavía tener esa consumación matrimonial. Entonces, en ese periodo fue donde el Espíritu Santo viene a María y María concibe, ¿verdad? A la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene la doble naturaleza nuestro Señor. Ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque hoy vamos a conocer a Miriam o María precisamente solamente del lado o de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, porque María fue la mamá de nuestro Señor Jesucristo o de Jesús de la parte humana, no de la divina. Y esto yo creo que nos debe dar una gran pauta para entonces no aceptar lo que después se quiso hablar de María o de Miriam como intercesora y como hoy la ven en todas partes del mundo. Miren, ahora que yo fui allá a Israel y que estuve en Nazaret, donde nació María, donde creció y donde precisamente el ángel Gabriel le dio este hermoso mensaje de que ella iba a ser el instrumento de Dios para traer al Mesías, al Salvador del mundo, y que Miriam dijo, aquí estoy dispuesta, fue allí en Nazaret. Y yo tuve la oportunidad de conocer donde el ángel le habló, tuve la oportunidad de conocer la casa de María. Pues ahí donde fue la casa de María, hoy día está levantada toda una iglesia grande. Se parece mucho en la construcción a la basílica que está en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, bueno, un poquito más pequeña, pero algo que me partió mi corazón y que me entristeció es que cuando yo entro a la iglesia, toda la iglesia está rodeada en sus murales de pinturas sobre supuestamente Miriam. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando voy recorriendo todos esos murales y todas esas pinturas, Miriam la transformaron en aquel personaje que todos conocen como, en México la conocen como la Virgen de Guadalupe, y que en cada país le dieron un nombre diferente y le dieron características físicas diferentes para que la población o el país, sí, la población se identificara con esa Miriam. Para mí, no, ninguno de esos murales representa a la verdadera Miriam bíblica. Una, porque le cambian el nombre, en algunas regiones se llama la Virgen de Fátima, la Virgen de los Lagos, en México, como les dije, la Virgen de Guadalupe, y su cambio físico es radical. Por ejemplo, en México ponen a la Virgen de Guadalupe de tez morena. En otras regiones, por ejemplo en Europa, en Francia, en España, la ponen de tez muy blanca, muy rubia. Había también murales de Asia y obvio ahí ponen a esa supuesta María hasta con los ojos rasgados, o sea, con los aspectos físicos del área de Asia, ¿verdad? Como son allá en Japón, en China. Y me dio mucha tristeza porque para mí se pierde la esencia y el darle realmente el honor que merece María como la mamá de Jesús, de ese Jesús del que muchos teólogos hablan como el Jesús histórico. ¿Por qué el Jesús histórico? Porque en su afán de explicar que realmente Jesús fue una persona real, fue una persona que realmente vivió en esa época de la que hablan los evangelios, entonces le pusieron el Jesús histórico porque aún en libros como el de Josefo y en otros escritos fuera de la Biblia sí se habla de un Jesús. Y para constatar que al menos la parte humana sí fue real. O sea, ninguna religión niega que la persona de nuestro Señor Jesucristo fue real y vivió en esos tiempos del que hablan los evangelios. Sin embargo, ya hay una disputa para otras religiones de que sea
o que tenga esa parte divina de que sea realmente el Mesías. Para nosotros, los cristianos evangélicos, claro que Jesús es el Mesías, claro que Jesús tiene esa característica también o personalidad divina. Pero Miriam es destacada por ser la mamá de ese Jesús en su parte humana, 100% humana. ¿Y qué fue lo que hicieron otras religiones? La pusieron casi, yo sé que ahorita me van a decir algunos o van a pensar, no es cierto, no la están poniendo al nivel, pero sí, casi la están poniendo al nivel de nuestro Señor Jesucristo en divinidad. María no tiene una parte divina. María fue concebida como usted y como yo, con papás los dos terrenales, totalmente humanos, pero con el gran privilegio de que el Señor la usó para traer este mundo a nuestro Señor Jesucristo y traer al mundo al Mesías. Pero María es como usted y como yo, 100% humana. Dios quiso escoger esos tiempos históricos cuando estaba los judíos bajo el Imperio Romano y ya había elegido a este personaje tan hermoso de la mamá de Jesús, que es Miriam. Y hoy yo le quiero dar, claro que sí, le queremos dar, el pueblo cristiano siempre le hemos dado honor a María, pero no más allá de lo que ella fue como una mamá, como usted y como yo, y sobre todo que ella no se opuso a ser ese instrumento de Dios. Le dijo al ángel, heme aquí, que se haga conforme a lo que el Señor determine. Y sabe que ya desde ahí es un gran ejemplo María para nosotros, porque nosotros deberíamos de tomar ese gran ejemplo de María y de que cuando el Señor nos llame a una labor, cuando nuestro Dios nos pida hacer algo, estemos siempre dispuestas como María. Nunca vamos a estar en ese lugar de María de privilegio de traer al mundo, al Mesías, pero el Señor nos está pidiendo traer a sus pies a más personas que conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a mí sí me entristeció estar en esa iglesia y ver que a María le estaban poniendo como una divinidad y además ver que la estaban cambiando de nombre, de físico, y que lo estaban haciendo en el lugar donde era la casa de María, donde ella creció ahí, ¿verdad? Entonces sí fue muy triste para mí porque uno de los salmos dice que todas aquellas figuras de yeso, esos cuadros, esas pinturas, todas esas creaciones que hace el hombre a través del yeso de las pinturas, dice un salmo que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan. O sea, algo tan claro, todas esas imágenes hechas de piedra, de barro o pintadas, son solo eso, imágenes que no pueden hacer milagros, no son divinos, porque aunque nosotros le veamos ojos, les veamos boca, les veamos oídos, no pueden hacer nada, no son divinos. Y yo por eso quería aclarar esto, porque hoy vamos a conocer a Miriam o María como la conocemos, sí como una mamá excepcional, como una mamá que padeció y sufrió igual que nosotras, y yo creo más, porque ella sabiendo el plan que Dios tenía para nuestro Señor Jesucristo, María conoció la identidad de nuestro Señor Jesucristo con esa doble naturaleza humana y divina. Dice la Biblia ahí en Lucas que María solo veía todo eso y guardaba todas esas cosas en su corazón y las meditaba. Y yo creo que para María, así como fue un gran privilegio traer al mundo al Mesías, también padeció mucho cuando se tuvo que cumplir la escritura y nuestro Señor Jesucristo padeció por usted y por mí, por toda la humanidad de todas las generaciones, que padeció el ir a la cruz en obediencia y morir por todos nosotros. Pero también María se tuvo que haber gozado mucho cuando ella con sus propios ojos vio que su hijo resucitó, se cumplió la promesa. Y María, después que el Señor Jesucristo ascendió, nos habla en Hechos que ascendió, que les dijo a los discípulos que iba a venir
el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, ayudarles a seguir con la encomienda de llevar este mensaje de salvación, las buenas noticias, que Él se iba al cielo a preparar lugar para nosotros. María estaba también ahí, lo constata Hechos. Entonces quiero que veamos a María como lo que realmente fue. María tuvo más hijos, María tuvo hijos más varones, uno de ellos o dos de ellos están en la Biblia, Santiago y Judas, hermanos de Jesús. Tuvo también, se dice que tuvo, lo dice la Biblia, mujeres. Y también eso hace ver a una María terrenal totalmente, porque María, después de que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, ya se juntó después con José y ahí sí tuvieron su consumación matrimonial y fue cuando empezó a embarazarse de los demás hijos. Entonces María fue una mujer y una madre como usted y como yo, totalmente terrenal. Y la verdad es que yo quería hacer este episodio de esta forma porque conocemos mucho de María, conocemos la parte que le han querido atribuir divina, que no es real, no es bíblica, y que por eso a mí me entristeció cuando yo entré a esa pequeña basílica, dije, wow, o sea, aquí quien debe de tener toda la honra, la gloria, y a quien debemos de adorar es al Señor Jesucristo, y no a estas imágenes que ni siquiera se parecen un poquito a la verdadera Miriam bíblica. Y sí fue muy triste. Lo visité porque es una zona turística y nos llevaron ahí, pero después yo le pedí al pastor que por favor me llevara al lugar realmente histórico donde María recibió el mensaje del ángel. Y bueno, y a las ruinas que están abajo de la basílica, que es la casa de María. Y yo me gozo mucho, de verdad mucho, en poderles presentar a esta María como usted y como yo humana y darle ese honor, porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos mucho que aprenderle a María. Yo ya les dije una característica de poder estar dispuestas a servir al Señor y ser instrumento de Él como María lo fue. Y voy a tratar de darles algunas cosas, algunas observancias sobre lo que data la Biblia sobre María. Y un dato muy que a mí me llamó mucho la atención es que María hace un himno que está descrito ahí en Lucas 1, 46 al 56, un himno muy similar o una oración muy similar a la que hace Ana en Primera de Samuel 2, 1 al 10, donde es un canto que hace Miriam cuando ya se le da este mensaje de que ella va a ser va a ser usada por Dios para traer al Mesías. Y ahí María habla de la liberación de Israel, tanto física como espiritual. Habla también cómo va a iluminar a los gentiles para reconocer al Mesías. Y la verdad hace evidente que María tiene una profunda piedad y una conciencia de que ella va a tener el rol de la mamá de Jesús para ese plan que Dios tenía. Así que, aunque hay pocas referencias en cuanto a Miriam o María, eso nos ayuda a nosotros a comprender a esta mujer, una mujer normal como usted y como yo, y lo estoy repitiendo varias veces porque así es. Una mujer que también nació en una condición como usted y como yo, en una condición de pecado, donde también tuvo que reconocer que era pecadora, se tuvo que humillar ante Dios y tuvo que obedecerle. Y eso lo vemos en ese cántico. Yo les pido que se remitan y vayan ahí a Lucas 1, 46 al 56 y que el Espíritu Santo les haga ver cómo María reconoce que también ella necesita un Salvador. Así que la hermosa vida de María nos es de ejemplo en eso. También hay una, ¿cómo se podría decir? También destaco una situación un poquito controversial en cuanto a la vida de María, porque ahí en Juan 2, del 1 al 11, se describe uno de los milagros, el primer milagro público de nuestro Señor Jesucristo. Él ya había hecho milagros, pero no habían sido públicos como este, donde nuestro Señor Jesucristo, su familia, en este caso un familiar de María, se casó y ellos fueron invitados como una familia normal y
y si usted se remite allá a Juan 2, se va a dar cuenta que en esa fiesta se acaba el vino y pues María o Miriam le dice a Jesús, ¿verdad? Que haga algo. Y, y eso lo toman como que María, ahí lo toman como que María es la intercesora. No, María sabía el plan divino que tenía su hijo, como les dije, en sus dos naturalezas, tanto 100% humano como 100% divino. Y María, pues sí quería, ¿verdad? Que su hijo tomara en ese momento tal vez esa parte divina donde pudiese hacer algo para poder hacer un milagro. Y de hecho ahí Jesús le contesta, ¿a ti qué, mujer? No es una forma grosera, sino le está diciendo a su mamá que no es todavía el tiempo, pero que tal vez para el Señor Jesucristo quería usar otro momento para darse a conocer en un milagro así tan fuerte y público. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo al final pues sí hace ese milagro, convierte esa agua en vino y la verdad es que desde ahí, gracias a ese milagro que él hizo, entonces fue una confirmación para todos esos discípulos que ya tenía él alrededor, que lo estaban siguiendo, de que realmente era el Mesías. Sirvió para ellos más que nada ese milagro. Y sobre todo porque esa boda representa también para mí que así como el Señor Jesucristo empieza su ministerio y sus milagros públicos en una boda, así también representa el momento en que el Señor va a volver por nosotros, la iglesia, que nosotros representamos a la novia espiritual y a Jesús como el esposo. Entonces, así como empezó nuestro Señor Jesucristo su ministerio en una boda, así lo va a terminar en una boda, porque espiritualmente vamos a celebrar las bodas del Cordero si nos vamos a esos estudios escatológicos del futuro. Entonces, para mí, esta cita de Juan 2, 1 al 11 también tiene un gran impacto, pero para nada, quiero aclarar, Miriam no finge como esa intercesora del ser humano. Es solamente como la mamá de Jesús que le dijo, pues ayuda, ¿no? Aquí a la familia. Era familia de ellos también, de Jesús. No sé si era prima, tía, que se estaba casando de Jesús. Y pues les repito, María sabía la misión que tenía Jesús y ella quería, y de todas maneras el Señor Jesucristo honra a María porque sí accede a esa petición, pero eso no quiere decir que María sea divina, que María sea intercesora del ser humano ante Dios, ¿no? Nuestro único camino, verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo. Y sí lo quería aclarar. Bueno, también, pues, obvio, María fungió, como una mamá normal como nosotras. Y yo me quiero imaginar a María viendo todo el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, que dice también en Lucas que nuestro Señor Jesucristo crecía no solo físicamente, sino en gracia y en sabiduría de Dios. Y yo nada más me pongo a pensar cómo para María serían esas etapas de nuestro Señor Jesús, de tenerlo en sus brazos como un bebé, de amamantarlo, de verlo crecer después como un niñito, ir viendo sus primeros pasos, sus primeras palabras, como su papá siendo artesano José. No sabemos hasta qué años vivió José, tal vez sí lo vio en su adolescencia, porque María pues tuvo mucho más hijos. Y yo creo que no solo José era carpintero, la traducción correcta era que José era artesano, entonces no, tal vez le hacía juguetes a Jesús y tal vez María estuvo jugando también con él, cómo lo vio crecer en su adolescencia, cómo José y Miriam constataban que de esa parte divina cuando Jesús se les pierde en el templo en una de las idas que fueron, que tenían que ir a Jerusalén cada año y ellos ya cuando iban a regresar, se dan cuenta que no estaba Jesús y Jesús estaba platicando, se quedó 3 días platicando ahí en el templo con los rabinos y me imagino el sustazo que llevó María de haber perdido a su hijo. A mí una vez me pasó con mi hija en una tienda y de verdad fueron minutos horribles
Y se imaginan para María tener que regresar las horas que ya llevaba de camino y regrésate a buscar a Jesús. También me imagino que ha de haber hecho algún coraje María de alguna desobediencia de nuestro Señor Jesús en su parte humana, que tal vez le mandaba a María a hacer algo y tal vez no obedecía en el momento, de alguna travesura que hizo nuestro Señor Jesús y que María lo tuvo que corregir, así como José. O sea, nada de esto ya viene en la Biblia, pero sí quiero ampliar un poquito y asumir algunas cosas, porque quiero que entendamos que María fue una madre como usted y como yo, que tuvo que lidiar con más hijos, tuvo que y al mismo tiempo saber que Jesús iba a cumplir una misión importante y universal. Y ya no quiero saber el gran dolor cuando después se da cuenta María, porque para esa época, para esa cultura, la edad mayoritaria eran los 30 años y fue cuando Jesús dejó su hogar para empezar su ministerio. O sea, Jesús no se saltó ninguna etapa natural, terrenal, ni cultural de su tiempo. En ese tiempo, todo joven, toda jovencita, era mayor de edad a partir de los 30 años y fue cuando el Señor Jesucristo dejó el hogar para empezar su ministerio, ya como el Mesías. Entonces no se saltó ninguna etapa y yo me imagino que cuando ya María ve que Jesús va a empezar su ministerio y se está dando a conocer como el Mesías, me imagino que María, como dice ahí, todo lo guardaba en su corazón, lo meditaba y yo creo que la parte más difícil de María fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, lo estuvieron dando esa agonía horrible de golpes, llevando al Gólgota. Todo eso María estuvo ahí, nunca estuvo separada de Jesús y yo no quiero imaginar ese sufrimiento. Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, es que por eso María nos comprende. O volvemos a lo mismo. María no es una persona divina. María ahorita está en la presencia de Jesús gozándose también en la presencia de Dios, pero María no es ninguna intercesora. Quiero que veamos a María y que nos identifiquemos con ella en esa parte de que María vivió una vida normal como nosotras, donde nosotros hemos batallado con nuestros hijos, también los hemos gozado, etcétera. Pero sí quería hacerles ver todo eso porque María tiene muchas características que podemos imitar de ella. Les quería leer donde está Lucas 2:19, donde dice, pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. De hecho, dicen que el Evangelio de Lucas, me estoy basando en Lucas, porque se dice que el Evangelio de Lucas fue escrito por este doctor Lucas, que no fue discípulo, no vivió, no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero sí conoció a María. Y dicen que prácticamente Lucas va haciendo una biografía de lo que María le contó, o Miriam le contó. Entonces, por eso nos estamos basando en Lucas. Y la última vez que María fue mencionada, o Miriam fue mencionada, fue en Hechos 1, del 12 al 14, donde pues ahí se nos data, ¿verdad? Y que nos queda claro que María creyó en su mismo Hijo, en su parte divina, creyó en Jesús como Salvador. Y pues estos pensamientos que muchos pues en realidad sí son herejías de ver a María como intercesora, de ver a María como de darle a ella esa adoración que solo Dios merece, se empezó a dar en los siglos 1 y 2, ¿verdad? Y donde también se constató que María siempre había sido virgen, no es así. La Biblia no lo constata así. Ya les dije, ahí en Marcos 3, si quiere buscar Marcos 3, 31 y 32, dice ahí que María tuvo más hijos. Así que María solamente fue humana. Y en Lucas 1:47, donde ella hace ese magnificat, ese canto, dice ahí, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿verdad? Y bueno, la tradición judía dice que María murió en Éfeso, donde vivió con el apóstol Juan. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le encargó, estando en la cruz, le encargó
al apóstol Juan, que decían que era el apóstol amado más por Jesús, le encarga y le dice a Juan: hijo, he aquí tu madre, y a María le dice: madre, he aquí tu hijo. O sea, qué hermoso, el Señor todavía hasta en sus últimos tiempos de agonía se encargó de su mamá, dejándola a cuidado de Juan, y Juan fue el único apóstol que murió viejito, o sea, que pudo cuidar realmente de María, de Miriam. ¿Y qué características? Voy a terminar porque nosotros como cristianas, claro que honramos a María, a esa madre ejemplar. ¿Y qué características podemos entonces imitar de María? Nosotros no la usamos como intercesora, no le damos la adoración que solo Jesús merece, pero claro que honramos su persona terrenal como ese ejemplo de esposa, de madre, de sierva, y hay muchas características que imitar de Miriam, la mamá de Jesús. Una de ellas es la obediencia, donde aquí Dios le hace ese llamado que ya les dije al principio para que fuera esa persona que pudiese dar y tener a Jesús, al Mesías, y donde ella fue obediente. Ella se conformó. No dudo que haya tenido miedo. José tuvo mucho miedo cuando después el ángel Gabriel le habló y le dijo: hey, tienes que creer en María. María está embarazada, pero concibió mediante el Espíritu Santo. Y José sí se espantó de haber dicho: ay. Y yo no dudo que también María se haya espantado porque era un reto grande, pero obedeció. Otro ejemplo fue su sumisión y su humildad. No se enalteció, fíjense, ella jamás, no se ve en la Biblia que ella se haya enaltecido y haya dicho: hey, yo soy la mamá del Mesías, a mí también me tienen que adorar y honrar. No. María o Miriam siempre se sujetó también, porque ella siempre estuvo pegada en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ella nunca se enalteció, siempre decía: hagan lo que dice mi hijo. De hecho, ahí cuando Jesús hace ese primer milagro público, María les dice: hagan todo lo que dice mi hijo. No está diciendo hagan lo que yo le dije a Jesús o lo que yo les digo, no. Vayan y hagan todo lo que les diga mi hijo. Y así fue siempre. María siempre, nunca tuvo un protagonismo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no debemos dárselo, ¿verdad? Ni nunca en la Biblia se habló de que María se volvió divina. Entonces, María siempre tuvo una posición de sumisión y humildad, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Si el Señor te da un liderazgo en la iglesia, si el Señor en algún momento te usa de una forma muy grande y bendecida, no eres tú, querida, es Cristo y el Espíritu Santo y Dios mismo usando tu vida para llevar la palabra, para enseñar, para orar, para ser esa mujer de fe. Pero nosotros no nos podemos enaltecer y decir: hey, es que yo soy la gran líder, es que yo soy la gran maestra. No, debemos de mantener los pies en la tierra y saber que nosotros no podemos servir al Señor si no somos humildes, si no tenemos esa humildad y si no reconocemos que las fuerzas, la sabiduría y todo proviene de Dios mismo, de su Espíritu Santo. También María fue una mujer muy sabia, casi siempre callada, meditando todo lo que veía. Y María, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, cuando el ángel Gabriel le da el mensaje, probablemente ella tenía unos 16 años, pero como buena judía, ella conocía muy bien las Escrituras, y por eso para ella fue claro que realmente Dios la estaba llamando como ese vaso de honra para traer al Mesías, porque ella se conocía todas las profecías, ella se sabía ese plan. Entonces, para ella, en ese aspecto, no fue así como sorpresivo de decir: ay, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué plan divino? ¿De qué Mesías me hablas? No, ella se conocía muy bien las Escrituras. Entonces, ¿saben qué? Nosotros tenemos que tomar este ejemplo de María. Leer la Biblia para conocer las promesas del Señor y conocerlas, que no nos venga de sorpresa algo cuando prediquen algo y digan: ah, caray, esto yo no lo sabía, o tal vez prediquen algo que no es bíblico y podamos decir: no, esto no está en la Biblia. Pero nosotros no vamos a ser mujeres sabias, una, si no leemos la Biblia, y dos, si no le pedimos esa sabiduría al Espíritu Santo. Y María fue una mujer muy sabia, ella se conocía perfectamente la Torá, las Escrituras del Antiguo Testamento, porque en ese momento pues no estaba el Nuevo. María fue una mujer muy íntegra, porque como prometida de José, fíjense, ella
en esos tiempos pudo haber sido apedreada si la gente pensaba que ella estaba embarazada de otro hombre o del mismo José sin haber realmente concluido su matrimonio, haberse casado bien. Y a pesar de que seguramente María tuvo mucho miedo, el Señor la tuvo que fortalecer para que fuera una mujer valiente y demostrar su integridad como mujer en esos momentos, de que ella realmente estaba llevando en su vientre un ser divino que había sido concebido por el Espíritu Santo. Y yo me imagino que mucha gente habló, familiares, conocidos, el mismo José dudó de ella, que la iba a dejar en secreto, pero fue hasta que el ángel Gabriel le habló y le dijo, hey, o sea, ella está embarazada, pero realmente por el Espíritu Santo, acéptala como tu esposa. Entonces, María guardó esa integridad y después se dio a conocer que realmente María fue totalmente íntegra toda su vida. Fue una mujer amorosa. ¿Cómo pudo haber sido María tan amorosa? Pues porque tenía ese gran amor primeramente de Dios, que la hizo ser paciente para esperar que se cumplieran todas las promesas y ver, como les digo, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y que se manifestara y se cumplieran esas promesas en Jesús, que era su Hijo. Tuvo que haber sido una mujer muy prudente. Fue una esposa y madre que tuvo que callar seguramente a muchas cosas para dejar obrar a Dios y mantenerse al margen para no ser estorbo a los planes de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que callar, queridas? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue insultado, sobre todo por los fariseos, no le creían que era el Mesías. Y María pudo haber entrado como a veces somos como mamás de que, hey, o sea, ir a defender a Jesús y decir, sí, es el Mesías, y haber podido dar ella su testimonio de que a mí me habló el ángel Gabriel y decir, pero ella se mantuvo callada, ella lo platicó hasta muchos años después, ya que Jesús había muerto, había resucitado y ascendido, que le dio el testimonio a Lucas, que por eso está el Evangelio escrito, donde María le dio muchos datos. Pero María se tuvo que contener y callar porque no quiso estorbar el plan de Dios. Hay que aprenderle mucho a María eso, porque a veces nosotras como madres, como esposas, como siervas, a veces no nos mantenemos calladas hacia ciertas circunstancias donde no dejamos obrar a Dios. Y a mí el Señor me ha tenido mucho, mucho que enseñar y corregir en esa área, porque a veces yo en mis fuerzas quiero hacer las cosas porque no soy paciente en esperar los planes de Dios. Y hay que aprenderle a María, que fue muy prudente y al mantenerse al margen para que se cumplieran los planes del Señor. Hay que aprenderle mucho. María también ha de haber sido una gran mujer de oración. Y hay que aprenderle a María el ser mujeres antes de actuar, orar, orar. María fue una mujer muy diligente porque ella hizo lo que Dios le dio como plan y fue sierva porque ella servía junto con otras mujeres, le servía al Mesías. Ella pudo físicamente servirle al Mesías y fue una mujer muy diligente. Nosotros ahorita no tenemos a Jesús físicamente, pero somos siervas, hay que ser diligentes. Fue devota porque no fue quejosa, fue muy valiente, como les dije, al aceptar el plan de Dios y por tanto fue una mujer como nosotras que hemos sido fortalecidas, que a pesar de los acontecimientos finales que pasó nuestro Señor Jesús humanamente, ¿verdad? En la cruz, fue fortalecida. Tuvo que haber sido una mamá muy paciente esperando a que se cumpliera el plan de Dios. Y para mí Miriam cubre las características también de esa mujer virtuosa de Proverbios 31. Así que con esto terminamos. Seguramente hay más cosas que aprenderle de María, pero sí quería que viéramos esta parte bíblica real de lo que fue Miriam como madre, como esposa, como sierva, como hija de Dios, y que también reconoció, fíjense, reconoció a su mismo hijo, que lo tuvo como hijo humanamente, tuvo que reconocer la parte divina de Jesús y también humillarse ante Jesús, reconocerlo y adorarlo y aceptar esa salvación que provenía del Mesías. Así que con eso terminamos. Espero les haya sido de bendición y que usted pueda compartir, por favor, comparta estos episodios si les son de bendición, mándelo a alguien.
Denle ahorita ahí que está usted en YouTube, denle like y vaya a compartir, por favor, porque esto es gratis. Si usted lo hace, no le cuesta nada más que mover su dedo y poder usted ayudar a que este canal, este ministerio de Podcasts Enlazadas, pues siga, ¿verdad? Siendo de bendición. Y también déjenme enseñarles mi libro. Esta nueva edición, ya les había dicho de esta nueva edición del libro Enlazadas. Y gracias por quedarse hasta el final. Se le agregaron capítulos, tiene más explicaciones y tiene un test de dones, este libro Enlazadas. Así que yo espero que pronto lo puedan adquirir por Amazon. También tenemos la página de este ministerio, Podcast Enlazadas en Facebook. Ahí pueden ver lo que viene enseguida. Y pues nada, pues solamente despedirme, darle gracias a Dios por el tiempo que me permitió estar aquí con ustedes. Y como siempre les digo, nos vemos en otro episodio. Seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.